vamos a comenzar. Por favor, les pido un poco de silencio. Vamos a empezar a responder las preguntas y vamos a empezar por el pues déjalo ahí entonces. Lo que vamos a hacer es decir la pregunta 1 y cada grupo va a comentar sus reflexiones. Bueno, la pregunta 1 dice: ¿dónde creen que residen las mayores fortalezas y debilidades de su país? Por ejemplo, ¿qué hay de correcto y de incorrecto en la actitud psicológica? Empezamos por acá y seguimos así, por favor. Bueno, en el grupo estábamos integrantes de Argentina, Brasil y Bolivia. Y lo común que prima a los tres países, que supongo que ustedes también, pero bueno, corrupción y egoísmo. Argentina tiene como negativo la tragedia, la tristeza y el corazón dividido, desgarrado, ¿no? Ustedes me ayudan si falta algo. Y por otro lado, lo positivo es la creatividad. En Brasil tiene la alegría, la conciencia ecológica y el emprendedurismo. Olvidé decir algo acá de Argentina, que el tema del desgarro y todo eso, ¿dónde surge? Que como hay tantos inmigrantes en Argentina, quizás como se fueron de su propio país, tienen esa necesidad o ansiedad de volver al alma y contactarla, ¿no? Como que tiene que producirse una integración, esa conformación primero de la personalidad y del alma, del espacio, entonces contactar con esa alma, por eso ese sentimiento de tragedia y de desgarro. Lo de Brasil, lo positivo ya está, y lo negativo es la tendencia a no responsabilizarse por las causas. Todo acaba en nada, dice, total, todo acaba en nada, que no, finalmente por más que se proponga no se hace nada. Claro, y entonces no se corrige el presente, es llamativo. Pues son el país del futuro, ¿no? En Brasil. Y en Bolivia tenemos lo siguiente. Lo negativo es que vive feliz su vida, pues a pesar de los conflictos también no se resuelven. A pesar de lo que se haga, tampoco se resuelve, entonces vive su vida. Hay sentimiento de impotencia, pues el Estado no ofrece soluciones. Y otro aspecto positivo era la inclusión. Bueno, algunas resoluciones se hablaron. Un mayor alineamiento del propósito o con el propósito y las leyes cósmicas, nos permitirían revertir estas situaciones negativas. Por ejemplo, con los plenilunios se produce un acercamiento con lo cósmico y dependerá del corazón de cada ser humano y de su honestidad para después poder irradiar, ¿no es cierto?, esas energías recibidas durante los plenilunios. Y se comentó que en Brasil se realizan reuniones de municipios, como ejemplos concretos, ¿no?, donde se hacen consultas a las personas y se deciden acciones compartidas. Sí. Esto fue muy bueno. Es una experiencia que está siendo hecha a 4 o 5 años en un municipio de la parte sur del Brasil, con cerca de 500.000 habitantes. Este municipio promovió por la idea de 4 personas, 4 líderes del municipio, un World Café global, varias semanas de reuniones y para reflexionar sobre qué cosa deseaban para su localidad, su bienestar, para expresar el sentimiento de placer de vivir en aquella localidad. Y a partir de esto se ordenaron comités
para salud, para educación, para transporte, para todas las cosas de la vida pública, y son estos comités que en verdad gobiernan la ciudad. Inclusive el dinero del municipio es un dinero compartido de acuerdo con las prioridades. Entonces, en este municipio, salud y educación tienen mayor más dinero, y las personas son más retribuidas, recompensadas. 12 salarios, 16, 17, 18 salarios sueldos anuales, así. Sueldos anuales. Sí. Bien, ahora vamos con el segundo grupo. No tenemos que seguir otro más. De esta parte creo que es la expresión. Con respecto a la primera pregunta, si habíamos empezado a escribir algo, Brasil expresaba que entre sus fortalezas, entre sus debilidades, la gente no cree en su país. Esa es la peor debilidad que ellos consideran. Brasil. Y como fortaleza, su alegría, su belleza, que siempre la tiene presente y la realza. En la Argentina, como debilidad, dicen que son muy receptivos. Ha habido mucha gente de todo lado que Argentina siempre ha recibido con los brazos abiertos, pero esto les ha impedido ser ellos mismos, actuar y ser ellos mismos en relación a lo que es su país. Fíjense, no, es un hecho que es fortaleza y es debilidad. Ya. Sí, exactamente. Y bueno, en Bolivia yo creo que la peor debilidad que siempre hemos tenido es victimizarnos. Nos hemos victimizado desde la época de la colonia, que realmente eso ha sido, 500 años de esclavitud, ha costado liberar y de todo. Y bueno, y posteriormente ya, digamos, el problema que mencionaba Lucía en la exposición, que no tenemos mar, pobrecitos, no podemos progresar porque no podemos tener un comercio exterior y una serie de cosas, porque no tenemos mar. Siendo así que yo creo que esas son nebulosas creadas y que no permiten en realidad actuar como fortaleza. Yo creo que somos un país con, no sé si se llame fortaleza, mucha resistencia para soportar todo eso, pero creo que sobre todo somos un país pacifista, porque a pesar de todos los problemas que hemos vivido y estamos viviendo, siempre buscamos soluciones vía la paz, que de alguna manera, tipo cómics, pero se da. Y bueno, esperemos también resolver nuestros problemas actuales de esa manera. En realidad, como es eso. Bueno, se había hablado también de que sí, hay muchas formas de influenciar en el medio ambiente, hay muchas técnicas, pero que básicamente van a tener que ser un producto de una educación. Es decir, yo creo que la educación es importante desde los niños, empezar a enseñarles a ser responsables de sus propios actos, de sus propias cosas, y a tomar la acción correcta con integridad y con, bueno, se ha hablado también de que
la parte espiritual va a tener que jugar mucho en esto, el cambio de uno mismo. Normalmente decimos, cambia tú y cambiará el mundo. Entonces, el cambio creo que está, y el trabajo está en cada uno de nosotros. Bien. Ahora continuamos con el siguiente grupo. ¿Yo? ¿Quién, yo? Yo primero quiero felicitarlos porque el cuestionario es hermoso, da para más tiempo, ¿no? Y para mucho debate. Bueno, fue de libre elección cuando me fui afuera me designaron. Ahí está, el error de los argentinos. Yo te avisaba. Bueno, Estamos con la pregunta 1. sí, cada uno. Por Argentina estábamos viendo el fenómeno esto de un nacionalismo exacerbado. También analizábamos de dónde poníamos el fanatismo y dónde poníamos la convicción. Nos reíamos mucho porque decíamos que en la película El secreto de sus ojos aparece que qué es lo que nunca un argentino cambia. Lo que nunca cambia es el equipo de fútbol y la madre. Después el apoyo a la madre del equipo de fútbol. Después puede cambiar cualquier cosa, que todo está permitido. Entonces decíamos que esto de lo que se pone en el fino límite que hay entre el corazón y el plexo solar, entre el deseo, el fanatismo y el amor, y que somos un país así que va entre el tercero y el cuarto permanentemente, y trabajar el cuarto trabajo, somos segundo rayo, trabajar el trabajo de Hércules de la captura de la gama, es decir, la intuición, que pensamos que tendríamos que trabajar mucho más la intuición, la creatividad, la creatividad la tenemos como un don, y la solidaridad como fortaleza, pero solemos ir de un extremo al otro. También tenemos como una fortaleza la perseverancia. Y Jesús decía que lo veían las madres de la Plaza de Mayo, esto de sostener durante un tiempo, a pesar de todos los avatares, y sostener una idea durante un tiempo. Pero me está faltando algo. También veíamos que lo mismo que es fortaleza nos debilita, y que somos un país anárquico. No elegimos líderes, pero ni bien lo elegimos ya lo estamos criticando, y no soportamos que nos mandoneen. No nos soportamos que nos manden cuando corresponde que nos manden. Claro. No es que nos mandoneen. Nosotros no tenemos un problema con los autoritarios. Nosotros tenemos un problema con la autoridad. Con la autoridad, no aceptamos la autoridad. Es verdad, no aceptamos la autoridad. Y Jesús de España decía de que esto del nacionalismo, que no lo ve en España, el nacionalismo que hay acá. Dijo, en España no va a haber banderas españolas en las casas, en los frentes de las casas. El caso de España es paradigmático. La bandera española, yo de pequeño pues me obligaban a cantar el Cara al Sol por la mañana, con 6 años, levantar el izado de bandera, levantar el escudo fascista, y luego a las 5 de la tarde volvíamos a cantar la marcha real, el himno nacional, que la letra que le puso el poeta José María Alemán, un poeta del franquismo, un intelectual del franquismo. Hoy en día somos el único país de Europa que no tenemos letra en el himno nacional, y personalmente creo que mejor que no la tengamos, por una razón sencilla. Os voy a explicar. Así como vosotros salís a la calle en una manifestación y salís con vuestra bandera de vuestro país, en Francia, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, en España no verás una manifestación de sindicatos o de ciudadanía con la bandera española. Y decimos, ¿y esto por qué es? Pues porque francamente España, a mi modo de ver,
está todavía por hacer. Por hacer. Tenemos una historia muy compleja. Venimos de diferentes reinos peninsulares con una personalidad muy marcada. Personalidad que tiene que ver con la no influencia del pueblo musulmán. En aquellos donde el pueblo musulmán dominó durante 800 años, que hizo maravillas, pues allí la idea de España está como mucho más arraigada. ¿Por qué? Porque no tienen una idea patriótica propia a la cual agarrarse. Pero respecto al tema de la bandera, es sintomático. España ganó el Campeonato Mundial del Fútbol en el 2010. En ese momento, de hecho fue un año antes o dos, cuando se gana la Recopa, la selección española gana la Recopa de Europa, la Copa de Selecciones Europeas, que empezamos a ver continuamente por los balcones banderas españolas. Y cuando le ganan el Campeonato del Mundo, la bandera española sale de una larga postración. Durante el franquismo la gente no las tenía en su casa. Estaban en las escuelas, que era la del águila imperial, aquella de los Reyes Católicos, que no era de Franco esa bandera de los Reyes Católicos, la bandera del yugo y las flechas. Y el águila imperial viene de la época de los Reyes Católicos. Lo que pasa es que, claro, cuando no hay mucha cultura por medio, se acaba metiendo todo en el mismo saco. Y la idea de la bandera española indica muy bien cuál es nuestro problema: falta de identidad. El mismo problema que he sentido aquí, que no creemos en el país, o que tenemos un problema con la autoridad, lo tenemos en España. Es un pueblo anárquico, por definición. Y en España se da una lucha, que es la lucha del cambio de eras. El sexto rayo de alma, que también está por aquí ese alma, y tenemos supuestamente un séptimo rayo de personalidad. Vosotros en Argentina creo que tenéis un primero, porque además la forma en que habláis algunos sale demasiado primer rayo. Y lo digo porque me gusta ese acento, me gusta esa voz impostada, me gusta esa voz esférica. A lo largo de los años he conocido muchos argentinos desde los años 70, gracias a la situación desgraciada que vivisteis aquí, que situación kármica, y es una voz que te resuena, os lo voy a decir abiertamente, te resuena a las voces que en los sacras se suelen escuchar por parte de los maestros. Si hay una cosa que te indica que estás delante de un gran discípulo, de un iniciado, es que esa voz suena esférica, al locutor de radio de hace 50 años. No los de ahora, que con todos mis respetos algunos ni vocalizan, habrá de todo, pero hoy en día no existen aquellas voces que te vendían un producto, porque como no había televisión, y tú te acababas creyendo las virtudes del producto por la esfericidad de esa voz. Los maestros hablan de esa manera también. Es una voz como muy impostada, pero con una resonancia increíble, es decir, que parece que están movilizando los éteres. Eso es el milagro de la radio en los años 40 y 50, de verdad. Hoy sí os ha perdido bastante, ya no existen aquellas figuras. Y lo curioso del caso es que nosotros estamos viviendo esa lucha entre lo que se tiene que ir necesariamente, un Sagitario, además la última Constitución española la votamos el 6 de diciembre, Sagitario, y somos Sagitario por una bula del Papa no sé cuál, si era Julio II, que en 1486, el 16 o 18 de diciembre, le concedió el título de Reyes Católicos a dos elementos, por decirlo de alguna manera, que no era un matrimonio de amor, era un matrimonio de conveniencia. Esto imagino que lo sabéis muy bien. Era para luchar contra la presión de Francia y Gran Bretaña, que se unieron los reinos peninsulares en apariencia, pero las administraciones y la justicia y los derechos y los parlamentos eran independientes. Por lo tanto, cuando os venga alguno diciendo que España existía hace 500 años, no. Me imagino que sabéis qué pasó en 1898, ¿verdad? Cae la perla del imperio, cae Cuba, Puerto Rico, Filipinas, y el imperio español se queda con África nada más, con las posesiones de África. En ese momento los intelectuales españoles empiezan a reivindicar la idea de España. La palabra España existía desde el tiempo de los romanos, pero no existía algo arraigado en la población llamado España. ¿Por qué? Porque la gente no viajaba, no había vías de comunicación. Los que eran catalanes, los aragoneses, aragoneses. Los valencianos decían que era el reino de Valencia. Y Andalucía era la nueva Castilla, la novísima Castilla. Los territorios vascos, cántabros, Astures y Galicia. Pero no existía Castilla la Vieja,
que es la que vino aquí. Castilla la Vieja fue la que vino a América. Y el año pasado en Cochabamba pudimos ver los emblemas de la corona de Castilla y del Reino de León. No de España, porque en aquel momento no existía. Por mucho que digan ahora que sí, que sí, que sí, o como un político de la derecha española, que España existía hace 10.000 años, antes de los romanos, algo bastante difícil de entender. Nuestro problema es que estamos asistiendo a un mundo que se desmorona. El sexto rayo, religiones organizadas, poder caduco, no democracia, exceso de idealismos. Acordaos que el Quijote es la radiografía del alma española. Por un lado, visionarios, y por otro lado, no le puedo transmitir al vehículo físico la suficiente energía para movilizarlo. Por lo tanto, tenemos un gran maya. Y en ese maya, el séptimo rayo no funciona. Hemos tenido 2 repúblicas, la segunda acabó en un baño de sangre, y hay algún partido que reivindica una alternativa y lleva años, 3 o 4 años, discutiendo entre sí: si te pones tú, me pongo yo. Fijaos lo difícil que es llegar a acuerdos cuando existe exceso de idealismo. Siempre que el sexto rayo lo tengamos encima, tenemos el problema de los idealismos. Y los idealismos, ¿sabéis qué generan? Maya etérico, porque la energía fricciona el vehículo emocional y no puede llegar la energía del alma al vehículo físico etérico. Y eso es un problema que a nivel individual lo debemos tener. Todas las personas que tienen un problema de exceso de idealismos se desvitalizan de vez en cuando, porque es tanto lo que quieren abarcar que el día a día lo olvidan. ¿Por qué vinimos aquí a América? Sencillamente porque no nos entendíamos allá y no nos gustaba lo que había allá. Y sin embargo aquí repetimos el mismo error. Y luego cuando se perdió, resulta que el problema no había sido de la corona, no había sido de la metrópoli, había sido de gente de aquí. Esto francamente nos lo enseñaban en la escuela y no es así. Gracias a la divina providencia vinieron discípulos de séptimo rayo desde España, desde las logias masónicas y desde Portugal, y acabaron generando la independencia y de Gran Bretaña y Francia, y generaron la independencia de Canadá, de Estados Unidos, de México y de toda Sudamérica, y también de las Filipinas. Fueron masones la mayoría, salidos de la Revolución Francesa, séptimo rayo, o sea que en algo hemos contribuido. Martí se formó en España, el de Cuba, y gracias a ese ímpetu, junto con Bolívar, San Martín y muchos más que me dejo por el tintero, se consiguió la independencia de estos territorios. Por lo tanto, ese séptimo rayo se manifestó. Pero cuidado, en casa del herrero cuchillo de palo, ¿eh? Allí no hay manera de sacarlo. No sé qué tendremos que hacer. No sé qué tendremos que hacer, la verdad se dice. El acento argentino. Bien, entonces sí, es muy primero. vamos a la segunda pregunta que dice: ¿de qué forma afecta la mente de un individuo o la opinión política de una nación a los asuntos mundiales y el pensamiento mundial? ¿Puede dar algunos ejemplos prácticos? Bueno, acá empezamos diciendo que hay personas que pertenecen a las corporaciones mediáticas que dan forma a la opinión pública, los cuales los medios de comunicación han sido tomados por la logia oscura, y esto ha provocado que cada uno lo piense por sí mismo, ¿no? Por supuesto, la mayoría de las personas aún están polarizadas en el plano astral y muy pocos piensan y menos piensan por sí mismos. Porque la idea es separar y mostrar solo 2 opciones: o es blanco o es negro. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de mostrar que por pensar diferente no somos enemigos, sino que podemos tener puntos de contacto para no luchar contra de. Bueno, y ahí salió el diálogo sobre que la mujer es poco reconocida, y se dijo: lo que se nombra no existe. Lo que no se nombra no existe, perdón. Acá me faltó un no. Entonces, eso es verdad, porque en realidad todo lo que no se habla es que va quedando adentro y no se va resolviendo.
Y en cuanto a la mujer, es muy importante que ocupe su lugar, no solo por ocupar el lugar, sino porque tiene que realizar su parte dentro de la sociedad, ¿no? Es la otra energía. Sí, para el complemento. Bueno, y eso si se falta algo... una cosita más, que eso se había comparado el principio femenino, la energía femenina, a raíz del cuadro que vimos, ¿no es cierto?, donde se mostraba cáncer, que tenía que ver con Argentina, ese enganche con lo que dijo recién María Teresa, es que habíamos visto que manejamos mucha energía femenina, pero esa energía femenina, como lo femenino un poco reconocido y mucha responsabilidad polarizado y mucha responsabilidad por parte de las mujeres también, porque la falta de reconocimiento de uno mismo, ¿no? También. Claro, habla de eso. Bueno, entonces cuando hablábamos de que lo que no se nombra no existe, cómo al estar en una sociedad tan machista a nosotras, las mujeres, nos cuesta nombrarnos y decimos, por ejemplo, uno mismo. Yo decía, desde los 80 trabajo el tema género y muchísimas veces yo misma me escucho referirme a mí misma en masculino, porque estoy en una sociedad en donde lo que escucho es eso. Es un trabajo, esto que hablamos de observación constante, de observarnos, de regularnos, que tiene que ver con esto que decía Lucia, ¿no?, de las energías femeninas y masculinas. Si solo nombro la energía, y estoy hablando de energía, no de sexo, solo nombro una, ¿qué me pasa con la otra? Porque existen principios cósmicos que hacen parte de la dualidad cósmica, principio masculino, principio femenino. Cada raza con sus subrazas hacen esta danza masculino-femenino para que tengamos una séptima raza andrógina, el punto máximo de evolución de la humanidad. Pero la forma como la raza aria trabajó este equilibrio de las polaridades, creó un dominio del principio masculino con sus idiosincrasias. Entonces, ahora estamos... Siempre pasa lo mismo. Las palomas no leen el vídeo. Y hay muchas palomas muchos pajaritos que se azotan. No siempre pasa nada, pero por ahí. Entonces, ahora estamos tratando de sanar esta enfermedad, masculino, femenino, en términos de principio, para que podamos dar un salto más profundo para la futura raza, la raza andina, típicamente femenina de la madre. Muchas gracias. Bueno, ahora continuamos con Marta. Bueno, nosotros fuimos totalmente anárquicos en nuestro grupo y hablamos lo que se nos ocurrió. No seguimos la secuencia de las preguntas, pero algunas cosas rescatamos. Así que yo voy a tratar de decir esas pocas cosas que tienen que ver con esta pregunta. Una de las cosas que se dijo fue que no podíamos pensar en cambiar a nadie si no nos estábamos cambiando nosotros mismos, ¿no? Y desde ese lugar el aporte más importante de cambio estaba en cambiarnos. Después se hizo otro aporte con respecto a lo que dice el Acta Constitutiva de la UNESCO, de Naciones Unidas, que dice, ya que es en la mente de los hombres donde se han construido las bases para la guerra, es en la mente de los hombres donde deben irse a construir las bases para la paz. Con esto de, por supuesto, estar viendo por dónde empezar. No me acuerdo qué dije.
Fíjense, bueno, una de las cosas que hablamos y que creo que se fue bastante tiempo en eso, que creo que vale la pena ponerlo también en el grupo, es la experiencia de Sudáfrica, ¿no es cierto? Sudáfrica venía de la guerra fratricida entre blancos y negros, y Mandela y Desmond Tutu, que era el ministro presbiteriano que lo acompañó, generaron la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, porque el análisis diagnóstico que hicieron era que con ese nivel de odio no se podía empezar a gestionar la más mínima gestión de gobernanza, ¿no? Entonces, esta comisión tenía unas características muy particulares, similar a la comisión de Nunca Más de Argentina, en el sentido de denunciar y no dejar de decir nada de lo que pasó, pero con un agregado que fue transformador. Realmente en Argentina no lo hemos alcanzado. Que es que si la persona se presentaba en la audiencia pública, todo era por audiencias públicas, reconociendo los crímenes que había cometido y que además no los podía reconocer en forma genérica. Por ejemplo, no podía decir yo torturé y maté unos cuantos, no, tenía que decir yo torturé en tales oportunidades, con tales instrumentos, a tales personas, ¿no? O sea, y en la audiencia estaban algunas veces los torturados, otras veces los descendientes de los muertos por ellos, y tenían que terminar esa audiencia pidiendo perdón. Si la audiencia de alguna manera les reconocía el perdón, el Estado se hacía cargo de la indemnización económica. La pena penal, por supuesto, subsistía, pero con una pequeña reducción, y por sobre todas las cosas, por supuesto, se restablecían las situaciones económicas. Por ejemplo, las tierras y las propiedades de los negros, el negro no podía tener propiedad, el derecho de propiedad les era vedado. Entonces hubo que hacer, bueno, realmente es casi un acto de magia lo que logró hacer Sudáfrica en poder reparar todo eso, y muchísimas posibilidades de aumento de gobierno. Con esto no quiero decir que el gobierno de Sudáfrica haya sido perfecto, sino que simplemente se volvió gobernable, cosa que no era. Y también el otro antecedente que lo comentamos y me parece que vale la pena compartir, si es que tenemos tiempo, es el de América Central con el Tratado de Paz de Esquipulas y la construcción o la constitución del Parlacén, que es una organización con muchísimo menos estrategias y poderes que la Unión Europea, pero que políticamente, desde el punto de vista de la reconciliación de los pueblos, operó de una manera extraordinaria. Y de esa manera, nunca nadie lo pensó que iba a hacer eso, pero ocurrió. Y pasó así. Cuando se firma el Tratado de Paz de Esquipula, se establece la creación del Parlacén, Parlamento Centroamericano, en donde estaban representados por 2 diputados cada una de las naciones que habían tenido guerras civiles, pero con una particularidad, que esos 2 diputados eran antagónicos absolutos. Cuando me tocó estar con ellos, la conocía Nidia Díaz, ese era su nombre de guerra, no me puedo acordar su nombre común. Ella era de El Salvador, tenía su pierna y su brazo totalmente desfigurado por las bombas de Napal que tiró a Estados Unidos para cooperar con la derecha. Y para que ustedes se den cuenta cómo cuando la violencia llega al punto máximo, ahí aprendemos, ¿no? Cuando yo dije que la violencia era una conducta aprendida y que solo nos podía llevar, científicamente hablando, al exterminio, yo pensé que me iban a abuchear y a decir que estaba loca, porque era toda gente que había participado en la guerra. Sin embargo, ella se paró y me dijo: me lo vas a contar a mí, que soy la única que quedó. Y para mí fue esos momentos, ¿no? En donde realmente las almas gritan. Y fue muy, muy conmovedor. Pero lo que pasó con ellos, y ellos nos lo contaron a nosotros, es que en las primeras reuniones era tanto el odio que había entre ellos. Por ejemplo, uno lo miraba al otro y sabía que había mandado a matar a su madre, ¿no?
esta mujer me contaba que la madre tenía 2 niños al cuidado, uno era de la hija y otro era de ella, y cuando la dejaron salir para Suecia le hicieron elegir un solo hijo, y ella tuvo que elegir, la madre tuvo que elegir el hijo de su hija, porque ella no podía soportar que su hija siguiera sufriendo tanto, pero quedó sin su hijo, ¿no? Porque son cosas realmente desgarradoras. Sí, los que quedaban iban a morir, y murieron, sí, efectivamente. Les cuento esto porque así es cuando se entiende la necesidad del perdón y que sin perdón no hay futuro, y dejamos de hacer esas declamaciones líricas de los que no hemos vivido el dolor, y entonces declamamos líricamente la justicia debe ser reservada, y detrás de la justicia tenemos un ámbito de venganza repugnante que no pertenece al discípulo, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Yo lo vi ahí y lo aprendí, pero lo que me contaron es que al principio no podían ni hablarse, ¿no? Por ejemplo, ella y yo pertenecimos a un país, entonces ella es de la ultraderecha y yo fui guerrera de la ultraizquierda. Me estoy poniendo a la izquierda porque es el lado que yo suelo ponerme, ¿no? Pero quiero decir, estábamos las dos y ella sabía que yo odiaba todo lo que ella creía, y a su vez yo sabía que ella había mandado a matar a los que yo amaba, ¿no? Y lo mismo de ella hacia mí. Entonces dice que era tan grande el odio que sentía que no podían hablar, y que pasaban ratos, nada más que con la voz del que conducía las reuniones, terminó el tiempo de esto y nadie hablaba, y cosas así. Cuando yo fui ya todos hablaban con todos, ¿no? Y había una redención realmente importante. ¿Por qué lo comento? Porque nosotros tenemos aquí en nuestras narices el Parlamento Centroamericano, y cuando yo hablo del Parlamento Centroamericano en Argentina, muchísima gente no sabe ni que existe, ¿no? Entonces vale la pena decir que hay intentos bastante logrados. Marta, el Parlamento Centroamericano adhirió al Pacto Roerich 6 años atrás. Sí. Déjame decir al grupo que esta experiencia en Sudáfrica, en África del Sur o Sudáfrica, ocurrió a partir de un trabajo extraordinario de un psicólogo. Existe una metodología psicológica que se llama, el texto está en inglés, no sé si hay una traducción en español, hay una traducción en portugués de Portugal, esta metodología está registrada en un libro llamado Dynamic Spiral, Dinámica de la Espiral. Es un trabajo de un psicólogo americano que se deparó con una cuestión: tantas visiones de psicología, cómo se aplican a la realidad cotidiana, a las sociedades, y que tienen en común. Entonces, ¿qué en común? No, que Milner lo toma, pero como una metodología integrativa, de síntesis. ¿Qué hace este hombre con sus alumnos? Hace una construcción de una metodología psicológica similar a la da biología. Así como estudiamos en biología ADN, ellos estudiaron en psicología los memes, que es un concepto también de la biología, sobre todo, de la genética, de la experiencia más práctica. Categorizar formas colectivas de pensar, desde los memes que son un poco marrones hasta el meme superior que tiene un color púrpura, y cómo los grupos en términos de pensamientos se estructuran en marrones, azules, verdes, naranjas. Una estructura extraordinaria, cómo se comportan. ¿Y dónde hicieron esta práctica experimental? En Sudáfrica.
con la autorización antes de los concilios de reconciliación, con la autorización de Mandela y de Desmond Tutu, transitaron por toda Sudáfrica, estudiando las personas y mirando cómo se ordenaban en grupos o individualmente sus pensamientos. Y así pudieron mapear la Sudáfrica. ¿Quién es esta nación? ¿Qué meme la ordena? ¿Cuáles son los memes que emergen? ¿Qué cosas podíamos hacer para cambiar? Esto posibilitó a Mandela y a Desmond Tutu tener la idea de los concilios de reconciliación. Vale la pena porque es un trabajo de entrenamiento espiritual. La continuidad de este trabajo, porque el hombre que él idealizó no lo aplicó porque murió. Quien aplicó fue un discípulo suyo, Dan Becker, que es la persona que se intitula uno de los autores del trabajo. A propósito, en el resumen que tienen en las hojitas del grupo está la relación de los colores y las actitudes que pertenecen a cada color y la división que está en beige, en marrón, en todo lo tienen en el resumen de las hojitas que están en los files. Que no es Wilber, es este hombre. No, solo complementando de nuestro grupo, por favor. no, muy sintéticamente, ideas que surgieron en el grupo, y más un pequeño ejemplo. La idea de la importancia siempre de la comunicación que parte de una autopercepción. Si volvemos acá al viejo, conócete a ti mismo, ¿no? La propia psique, la propia sombra, y la percepción del otro. Y afortunadamente existen ya varias abordajes en psicología que lo facilitan. Yo vi en un congreso de psicodrama 3 años atrás, porque en el psicodrama se monta llaman cena, y se puede hacer una de las formas son con 2 protagonistas. Y había en este congreso una representante de Ucrania y un representante de Rusia. Y la Rusia había invadido la Ucrania en aquel momento. Y los pusieron los 2 para confrontarse, que era, claro, con mucha tensión, mucha dificultad, mucha emoción. Y después utilizaron esta técnica que llaman cambio de roles, cuando uno debe ocupar la posición del otro y hablar como si fuera el otro, que era de una profundidad y de una movilización energética muy impresionante. Así que hay formas, pero siempre siguiendo estos principios: la comunicación, como yo me percibo y como dentro de percibir el otro, ¿no? Gracias. En Río, no sé si estuve en San Pablo, Fernando. En Río estuve durante 3 o 4 meses un juego con el tamaño de este salón, un juego mediático, un juego con todos los aparatos de informática, con el dinamismo de un juego de computador, donde las personas jugaban con sus roles. Yo soy islámico radical, yo soy judío. Entonces,
el juego consistía en que ninguno de los participantes, ninguno de los grupos tenían que ser vencedores. Si uno vencía el otro, el juego estaba perdido. Entonces, los dos grupos tenían que encontrar formas de anclaje, de conexión, para que los dos saliesen victoriosos. Esta mujer es una designer gráfica que creó este juego. Transita por el mundo, ya hizo este juego con extremistas judíos y islámicos, y transita el mundo con este juego para diseminar la paz. Bien, entonces vamos a continuar y tenemos al grupo para responder la segunda pregunta. Ahí estamos, ok, perdón. Continuamos acá. Bien, vamos a continuar con la tercera pregunta que dice: ¿cómo puede contrarrestarse la política nacional egoísta? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, antes decirle que el pajarito se ha restablecido y lo vinieron a buscar otro, no sé si la pareja de la misma especie, lo vino a buscar y se fue. ¿Qué pasó? El pajarito se restableció. Lo vinieron a buscar y se fue. Lo vinieron a buscar. Bueno, trabajamos en lo siguiente, que tenemos que tomar conciencia, participando en grupos y teniendo un servicio a la comunidad. Esto teniendo en cuenta algo que nos una y nos ancla en la sociedad. Así dijiste, ¿no? Sí. También se propone conversar en la comunidad sobre la espiritualidad, sobre los valores, de manera simple y práctica. Por ejemplo, un ejemplo lindo que dio Lucía, son los ecobarrios, donde, por ejemplo, se disminuyeron asaltos dibujando en los cordones de las veredas, o de las aceras sería, ¿no? Cosas bellas. Y con eso se disminuyó en un 30% la conflictividad. Y también se habla de dando trabajo a los que menos tienen, y por irradiación sería nuestro gran trabajo. Y también se propone la meditación, estudio y servicio, el gran trípode que propone el maestro tibetano. Continuamos con el segundo grupo. El segundo grupo no habló una palabra sobre eso, así que paso. 3 palabras. Perdón. Yo quisiera pedirle a ¿Podés tomar el micrófono? Hacer la pregunta En el micrófono hace la pregunta. cuando las personas hicieron en esto que Mandela pidió para hacer, y llegaron las personas a pedir perdón a las personas que habían agredido, digamos, por las circunstancias, hubo una reacción, ella lo comentó, y que lo vuelva a comentar porque ya lo hace muy bien. ¿Cómo la gente se habla? Yo también te iba a decir eso, porque la otra vez lo contaste. ¿Cómo Decime qué. la parte que cuando el que había cometido el crimen sentía el dolor de la víctima. Claro, porque es una audiencia pública, yo quiero que se lo representen, porque es la forma de entender esto. No estaba permitido decir una cosita genérica como yo maté, sino que tenía que decir, yo lo maté, era la mañana, a tal hora, en tal lugar.
lo hice de esta manera. Y lo estaba diciendo, y la gente mientras lo iba diciendo lloraba. Porque cuando vos podés frente a una audiencia, no se olviden, ahora piénsenlo en el plano sutil, las almas están allí, ¿no? Se genera una expectación extraordinaria, ¿no es cierto? Porque hay una persona diciendo y afirmando la ruindad de su propia personalidad y al mismo tiempo sintiendo el dolor del alma, y el dolor del alma se empieza a expresar. Entonces ocurrían cosas que nosotros llamaríamos del terreno de lo mágico, porque el que era la víctima subía al escenario y abrazaba al victimario y decía yo te perdono, o el que había agredido se bajaba y abrazaba o se arrodillaba frente a la madre del que había matado y le pedía perdón. Es decir, lo que precipitaba esta situación, ¿no es cierto?, que tiene que ver mucho con muchos roles, pero sobre todo con el rol del testigo y sobre todo con este reconocimiento. Por eso yo ayer pedía el perdón desde nuestra imperfección, porque de eso se trata. Es decir, cuando no tengo jueces, si no tengo hermanos que podrían haber hecho lo mismo bajo ciertas circunstancias y lo sienten que podrían haber sido tan ruines como el más tremendo fascista o el más tremendo nazi, y sienten ese dolor, ¿no? Y entonces es el dolor del que exteriorizó. Y esto, por supuesto, ya que me dieron la palabra, quiero decirle que es la filosofía del Ubuntu. Del Ubuntu, ¿no? Ubuntu es la filosofía africana que en realidad a donde se aplicó más fue cuando se llega a la elaboración del Ho'oponopono. El Ho'oponopono, dicho sin explicar, parece la estupidez más grande de la tierra, realmente propio de gente que no está bien de la cabeza. Ahora, cuando ustedes lo entienden desde el punto de vista kármico y de lo que la persona está diciendo, porque dice, yo lo siento. ¿Qué es lo que siento? Que yo haya sido, ¿no es cierto?, la que tuviste que asesinar, porque tenías la oportunidad de redimir o no tu tendencia a matar lo que se opone. Yo lo siento, porque de alguna manera tuvimos que aprender, pero lo siento porque yo también, vaya a saber en cuántas vidas he matado, he torturado, he violado, he destruido. Por eso el Ho'oponopono dice lo siento. Lo siento porque en lugar de haberte elegido para que seas mi compañero de ruta de toda la vida y poder disfrutar de acordarme de vos como el más bello de los seres, te tengo que recordar como el más ruin, el que me hizo sufrir, el que me hizo padecer. ¿No es cierto? Entonces por eso dice lo siento. Te perdono y te pido perdón, porque en el juego de la vida alguien tiene que usar esos roles y esos papeles, y en lugar de haber elegido el mejor, elegiste el peor. Lo siento, te perdono y al final te amo. Ese te amo es reconozco que yo soy tú y tú eres yo. Y el gracias. Perdón, ¿no? El gracias era para mí cuando explicaba, ¿no?, de que te ofreciste para jugar el rol del que no es amado, del que es despreciado, del que es odiado, ¿no? Entonces, esa es la raíz del perdón, porque como nosotros tenemos la contaminación de la religión en esto, es un rollo que tenemos terrible, porque creemos que tiene que perdonar el que es perfecto. ¿No es cierto? Entonces nos sentimos pero orgullosísimos de que yo, que soy mucho mejor que vos, te perdono, y vos, que sos un reptil que andás allí por la vida haciendo cosas, sos mi perdonado, ¿no? Cuando nosotros hacemos eso es un acto simplemente de orgullo espantoso y de separatividad gigantesca, creyendo que nosotros somos mejores que aquel que tenemos que perdonar. Pero cuando nosotros lo hacemos desde este lugar, es profundamente redentor,
y para mí es neutralizador del karma. Eso es lo que creo realmente y desde el fondo de mi corazón, que cuando logramos hacer ese perdón, neutralizamos karma. Desde el lugar de Cristo, porque perdonó en la cruz. Claro. Vamos con la tercera pregunta. Bueno, nosotros también divagamos mucho, hablamos mucho sin puntuar tanto, pero concretamente pensamos que la política nacional egoísta comienza por cambiar uno mismo, dejar de ser egoísta uno mismo, que ese es el verdadero cambio, empieza en nosotros y eso es lo que hay que fomentar. También se habló de que nos quejamos de la corrupción, pero ¿cuántas veces somos corruptos también? Dejar de ser corrupto uno en su vida cotidiana para que eso sea lo que refracta en la sociedad, ¿no? Y se habló mucho de la educación o la falta de educación y de la inclusión de la espiritualidad en la educación, que no estamos hablando de religión, sino de espiritualidad, conceptos espirituales en la educación, que no está incluido. Y bueno, y ahí habíamos empezado a hablar de otras cosas. También el dejar de estar criticando y poder colaborar con el sistema político. De pronto, si soy partícipe de ver algo que no funciona, como una falta de luz en un tráfico, llamar a ese teléfono donde podemos hacer el pedido, llamar al 911, que es el número nuestro acá, y de pronto avisar, hay en tal lado tal situación, como para que se resuelva. Empezar a comprometernos con esas herramientas sencillas que tenemos y activar en lugar de criticar, ¿no? Estar en acción. Yo puedo contar una anécdota, algo que me pasó. Yo iba a correr todos los días a un parque y pasaba por una cuadra que era un paredón de un hospital, es decir, que nadie barría esa calle porque no había nadie, pero pues sí pasaba mucha gente y tiraba mucha basura, y enfrente sí había casas, pero era una calle, un lado un hospital, el otro lado casas. Y yo recorría 3 cuadras hasta llegar al parque y una cuadra era esa. Y esa era la única cuadra limpia en todo el barrio. Y yo decía, ¿cómo puede ser? Pasa tanta gente del hospital, tira todos ahí, y esta calle siempre está limpia, y el resto del barrio no. Y un día pude sorprenderme con la presencia de una anciana muy dobladita, que muy temprano salía con una palita, una bolsa y una escoba y barría la pared del hospital, que no había nadie, y la de toda su cuadra, juntaba y se iba para adentro. Y para mí fue muy inspirador, entonces lo empecé a hacer en mi casa, pero yo hacía mi casa y la de los 2 vecinos, que siempre estaba sucia, hasta que el vecino me vio y le dio vergüenza y empezó a hacer su casa y la del vecino. Y así en un tiempo mi cuadra también se volvió hermosa. Entonces, esto de nunca sabemos hasta dónde llegamos, qué repercusión tiene algún acto nuestro cuando somos desinteresados, sobre todo. Nunca sabemos hasta dónde llega esa piedrita que cae en el lago y hasta dónde llega y en qué forma llega, porque el de al lado le enriquece también. Y vos generaste algo, pero después terminó siendo algo mucho más completo. Y esa es la humildad, ¿no? La humildad de servir, aunque parezca intrascendente. Gracias. Bien, vamos a continuar con la pregunta 4 que dice, ¿qué efecto ejerce usted en la opinión pública? Bueno, lo que se habló primero es la
facilidad que tenemos con polarizarnos, ¿no? Ante una opinión. Y se habló sobre, por ejemplo, vieron las cadenas de mail, o las de WhatsApp, o todas esas cosas que se reciben, cortarlas, ¿no? Por supuesto. Y no difundir, por ejemplo, noticias u opiniones que polarizan, ¿no? No engancharse en eso. Tampoco no alimentar lo negativo que va dirigido, todo lo que vaya dirigido al plexo solar. Y bueno, para eso hay que observarse, observándonos permanentemente. Y depende de la calidad de los pensamientos cómo los alineamos, ¿no? Eso fue la idea, ¿no es cierto? Bueno, esto lo hablamos muy poquito porque teníamos tan poquito tiempo que bueno, salió eso. De 5 salió menos. Por favor. No, de esto no hablamos, pero como estamos en una reflexión conjunta, me permito poner una idea que no es una propuesta, sino que solo una propuesta de reflexión. Me parece que en este momento del trayecto todo de la humanidad y del planeta, hay una cuestión que se plantea para los grupos espirituales y para los discípulos, cómo volver o empezar a participar en la política existente, porque pelo menos para nuestro grupo en Brasil hay esta actitud de que nos enoja la política y los políticos y todo, y no participamos más. Pero yo creo que hay una reflexión ahí, buscar formas de... Sí, la política existente con todos sus problemas, con todos sus condicionamientos y desvíos, pero debemos encontrar alguna forma de volver, en nuestro caso es volver, porque después de un descrédito, de muchas desilusiones, muchos se afastaron completamente, pero creo que esa reflexión es importante. Fernando, permítame. En San Pablo, donde vive Fernando, existe una experiencia muy rica que fue resultado de la presión o de la organización del ecobarrio, que primero surgió en un barrio, uno de los barrios más antiguos de San Pablo, con mayor diversidad de personas de otras culturas, y ahora está totalmente diseminada por varios barrios de la ciudad de San Pablo. Esta experiencia se llama Concilios de Cultura, de Justicia y Cultura de Paz. ¿Qué hacen estos concilios? ¿Cómo son compuestos? De dos personas que son del poder público elegido tradicionalmente. Son 7 miembros, siendo que 2 son del poder público, indicados por el intendente, similar acá, el intendente. Las otras personas son elegidas por la comunidad, con propuestas interesantes de la comunidad. Estos concilios regulamentan, tienen la función de regulamentar las propuestas de cada segmento de barrio, encaminar al intendente a las reparticiones específicas y hacer presión. Claro que en términos ideales estamos un poco distantes de esto, pero esta experiencia ya se replicó para una otra capital, para Belo Horizonte, está se replicando para una otra capital, Brasilia, como fruto de trabajo, del esfuerzo de ecobarrios. Entonces, yo pienso que muchas de estas personas, que son personas elegidas por la comunidad, son personas que trabajan en segmento ecobarrio, en la visión espiritual, porque la estructura de un ecobarrio es
constituida por varios nudos de ADN. El nudo económico, social, político, educacional, y hay un nudo, salud, y hay un nudo que es espiritual, nudo espiritual. Y las personas que son, en su mayor parte, elegidas para estes concilios, son personas que trabajan la parte espiritual en Ecobarrio, así. Yo quería rescatar lo que dijo Jesús hoy y unir lo que comentaste vos, Fernando, ¿no? En esta simple, mirando las cosas que se trataron hoy, sobre cómo la libertad se fue sembrando ese séptimo rayo a través de seres muy iluminados que vinieron y pudieron cambiar una situación acá en América. Entonces, y a raíz de lo que vos decías, ¿no? Qué importante que es que gente que empieza a vislumbrar un poco más toda la cuestión esta que nosotros manejamos de energía, que vemos, poder introducirla, no solamente en nuestra vida cotidiana, con los que estamos normalmente, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestro trabajo, con todo, sino también ir pudiendo poner todas esas gotitas en eso que tanto nos cuesta, que son los partidos políticos, porque por ahí uno dice, oh, los partidos políticos, la polarización. Bueno, pero tal vez sea también una materia pendiente de empezar a introducirnos para poner nuestra gotita de mostrar otra forma de hacer las cosas. Creo que es una gran responsabilidad eso, ¿no? Y es un tema pendiente, que lo tenemos los grupos espirituales, porque no es únicamente a lo mejor ir a un barrio y servir un chocolate, una comida, o pensar que uno va a enseñar algo, sino en esa gran tarea que queda de entrar a cambiar esas grandes ideas que después van a impactar muchísimo más en mucha gente. Sí, yo creo que la base importante de este grupo, que bueno, ya tenemos algo de luz, algo de conocimiento y sabemos que podemos trabajar, es importante entrar en este tipo de organizaciones. En Bolivia, por ejemplo, tenemos una serie de grupos que así se forman. Hay los clubes de madres que tratan de... Por ejemplo, para mí es importante esos clubes de madres que se forman sobre todo en los barrios periféricos, más con el propósito de ayudarse en el trabajo, etcétera. Entrar un poquito a ellas para hacerles comprender un poco más de su papel, su rol, su responsabilidad como personas, como cabezas de familia y como parte del núcleo de esa sociedad, de ese grupo empezando y su influencia hacia afuera. Porque cada persona tiene la influencia y la responsabilidad en una familia, entonces ya es un punto multiplicador, y así sucesivamente. Y por otro lado, considero que en este momento, como el maestro de K pone mucho énfasis, sobre todo en su libro de curación esotérica, mucha esperanza en los psicólogos, porque a través de ellos sí ya hay muchas técnicas, muchas formas de que las personas sean responsables de sí mismos. Y hay técnicas, por ejemplo, las que mencionaban ustedes hace rato, constelaciones familiares, por ejemplo, que hacen que se puede hacer constelación de pueblos y de todo, donde le enseñan a poner las cosas en su lugar, pero de una manera responsable para cada uno, no desde el punto victimario ni victimizador, ni mucho menos, sino lo que corresponde y cómo deben estar ubicadas las cosas. Comentábamos en el grupo, por ejemplo, hay otra técnica que en Europa está haciendo mucho boom, el método Espere, donde te enseñan hasta dónde va la responsabilidad en tu relacionamiento con otra persona, y entre grupos lo mismo. Entonces, todo esto, más lo que decía acá la amiga,
de esa experiencia del perdón, cómo nace el Ho'oponopono, pero ya con una conciencia, con una responsabilidad interior. Entonces, yo creo que estamos en un buen camino para poder influenciar el entorno. Inclusive se puede ver muchas cosas. Una temporada, por ejemplo, allá el municipio sacó un programa que era el sartenazo, donde en Bolivia. Entonces, ¿en qué ciudad? En La Paz. ¿Ya? Era un programa muy bien estructurado, porque de una manera muy educada, muy bonita, era un programa interactuado de teatro, donde de alguna manera en intercomunicación te daban información sobre lo que era el funcionamiento de la ciudad, cómo dónde estaba la responsabilidad del pueblo para cuidar, digamos, el uso del agua, cómo esa agua se canalizaba, qué significaba la infraestructura, etc. Entonces era una información y cómo la persona tenía que ser responsable en el uso de esa agua, que no es lo mismo sacar un escribillo propaganda en la tele, decir cuida el agua porque otros nada que ver. Entonces cuando tú tienes una información completa y las cosas ahí, te daban en otra partecita del programa, en todos los programas era lo mismo, en otra partecita del programa te decían cómo tú, en tu ser, tenías que ser responsable contigo mismo. Ya, digamos, entraban a lo espiritual y te mostraban cómo era, no te hablaban de meditación y cosas porque estaba yendo al grueso de la gente, pero sí te enseñaban a aquietarte, a respirar y el efecto que eso tenía en tu cuerpo y en tu mente. Y bueno, y siempre el programa terminaba, cambia tú y cambiará el mundo. ¿Y por qué se llamaba sartenazo? Entonces creo que la creatividad es algo importante. Sartenazo. Como un golpe de sartén. Un golpe de sartenazo. Entonces ya no también uno cerraba con cambia tú y cambiará el mundo, ¿no? Aparentemente era un programa que se estaba llevando ahí en el set con público. Y todo el público era cambia tú y cambiará el mundo. Era una cosa muy bonita. Entonces yo creo que la parte importante para influenciar y para crecer es la creatividad y sobre todo la atención de ver a dónde podemos llevar nuestra acción. Normalmente en los grupos espirituales, lo que yo veo, y allá en La Paz mismo, muchas veces conversando con mis compañeros, dicen, no, es que nuestro trabajo es meditar y de ahí nosotros estamos irradiando. Pero me gustó que ayer, por ejemplo, Jesús decía, sí, ese es nuestro trabajo, pero si tenemos que estar con nuestra pancarta y frente al gobierno, saliendo en una plaza, pues tenemos que hacerlo, porque también somos acción. Vivimos en este mundo, somos físicos, estamos aquí, tenemos que tener acción y ver dentro de lo legal, dentro de la no agresión y cosas, hacer el trabajo. Es tan importante lo que decís, porque no solamente el pensamiento, sino llevar la acción. Por eso el maestro tibetano hace tanto en ese triángulo, meditación, estudio. Meditación, estudio y servicio, porque ese servicio es la acción que tenemos que hacer, y en este plano lo tenemos que hacer, porque si no viviríamos como espíritu, seríamos devas, seríamos espíritu, pero vivimos en este plano, y este plano es el que tenemos que ir cambiando, esta acción en la materia. Por eso no únicamente lo otro, es todo. Dice que alguna información, ¿cómo? ¿Qué quería decir? No, que tengamos en cuenta el horario Sí. para finalizar. Pienso que tal vez esta pregunta contestamos con el grupo y la quinta pregunta que falta tal vez ya para que lo vayamos reflexionando. Para que no se extiendan, para que pongamos un tope, porque esto estaba fantástico, pero tenemos Bueno, y fue toda la mañana, gracias a Dios que no empezamos anoche.
No termina. Bueno, a mí me por favor, grupo, por favor. El efecto, yo lo aprendí de mi maestra Marta Payeta, pero la belleza. No todos podemos poner belleza en los lugares que vamos. La belleza disipa la violencia, el desorden, la desarmonía. Dice la oración. No, que en el grupo se trabajó lo mismo que se estuvo hablando y que no es solamente la participación directa política, sino que cualquier institución intermedia en la que participemos, cualquiera, hasta en la institución familiar propia o familia extendida, ya ahí ya vamos haciendo un efecto como la piedrita en el agua, que es multiplicador y hace que nosotros tengamos una responsabilidad, una actitud responsable permanente, diaria, en cada palabra, cada acción, cada pensamiento que exteriorizamos, ya estamos produciendo un cambio. Pero en el tibetano entiendo que también, como dice Dorita, está hablando de que te mezcles, como lo decía Jesús, que te mezcles, no porque están todos corruptos yo no me voy a meter, no, yo quiero rescatar que hay muchos políticos que se mezclaron, muchos que después se corrompieron, pero mucha buena intención que tenemos que apoyar, no solo dilapidar. Y esto que siempre decimos, ¿no? Nos ofrecemos para el servicio, pero acuérdense que el servicio se paga con más. Servicio. Estar preparados porque nos ofrecen. Claro. Es decir, la poseta, hay que meterse en la poseta para limpiarla. Yo recuerdo una vez que pedí que trabajáramos sobre el plano astral en Venezuela, hace muchísimos años, y una persona me dijo, pero entonces nos tenemos que poner en el astral. Y yo le dije, yo no he sabido nunca que he salido porque tengo un cuerpo entero en el astral. Es decir, a ver, si le tenemos tanto miedo de ensuciarnos, hay una noticia, ya estamos sucios. Claro. Hola. Pongamos noticia. Bien, pongo en consideración, no sé si en forma puntual respondemos las 5 o ya. Acá ella iba. Vale, sí. 5 minutos Yo necesito un parroquiano para su visión personal de la humanidad, no como visión final de un mundo perfecto, sino como la visión realizable de un mundo mejor durante, digamos, los próximos años. O sea, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo? Tiro con el tema. Claro, si querés decir la quinta pregunta. ¿Qué quiere leer? No, para que responda. No, porque ya del anterior. Lo tienen escrito. ¿Quiere que la lea? No, porque vos habías levantado la mano para hablar algo de la anterior. Yo lo que iba a decir. Tiene que pasar un parroquiano, pero después. No, cuando termine la quinta. ¿La quinta? No, porque como decía, si pensaba cómo... Bueno, ya fuimos diciendo en cada una todo lo que se puede hacer. Nosotros fuimos proponiendo. ¿Qué es lo que se puede hacer? No, se piensa que vamos a estar mucho mejor, pero como ya conocimos... Aquí era el futuro. Sí, no se respondía. Bueno, entonces creo que ya finalizamos todo. Muchas gracias. Muy contenta de haber hecho. ¿Sabes por qué aplaudimos? ¿De verdad? ¿Lo hacemos así? No, porque Vicente dijo, los aplausos en Argentina son diferentes, los dedos no se van. Los dedos no se retiran, sino que son diferentes los aplausos. ¿De verdad? De corazón. ¿Será que lo hacemos desde acá? Bueno, muchas gracias. Gracias.